Hola bellezas, ¿cómo están? Pues aquí saludándote, lo prometido es deuda y ya vamos a iniciar con nuestros podcasts, va a estar súper increíble y bueno, pues, ¿por qué no? En jaque. Primera, por supuesto, soy yo, así que este es el episodio 0 y te voy a hablar de quién es Gabriela Sallén o quién ha sido Gabriela Sallén, porque quién es, ya soy otra. Todos los días y siempre lo digo, no somos de alguna manera, siempre estamos siendo, así que eso es una bendición. Y bueno, pues te voy a contar un poco de mis inicios. Yo pienso que voy a iniciar desde la adolescencia, si no con todos los años que ya he vivido y de experiencia, pues son demasiados. Eh, Creo que lo que recuerdo es que desde pequeña yo quería tener mi hogar y me refiero a ser la reina de la casa. ¿Y por qué? Pues porque eso veía yo en casa. Yo veía que mi papá consentía a mamá en todos los aspectos. Mi mamá era la reina literal de la casa. Y eso yo desde muy pequeñita lo empecé a configurar como la mamá es la reina de la casa. Así que dice mi papá que qué hacía él para que yo me quisiera casar tan pequeña. Pero desde que tengo uso de razón, era como, quiero casarme, ¿sabes? Pero bueno, mirando a este hombre que es mi padre y que para mí es un super maestro, como la muestra de quién era un esposo, quién era quien nos protegía, etcétera. Y bueno, conforme fui creciendo, la verdad es que mi papá nos educó y bueno, principalmente a mí como la mayor, a ser independientes, a ser autosuficientes y era siempre nos tenía de si él hacía algo, plomería o arreglaba la luz o algo, siempre éramos nosotros sus chalanes, literal. Y eso se lo agradezco porque eso también hizo que pudiera yo no detenerme en muchas cosas como atreverme. Y si bien hoy he trabajado con mucha gente que papá y mamá o los adultos nos dicen lo contrario, pues yo soy bendecida porque siempre mi papá era como, eres lo máximo, tú puedes, siempre vas a poder. De hecho, hay una creencia que justamente estaba hablando con un amigo y dije, cómo a veces lo que nos dicen nuestros padres nos queda de tal manera que lo hacemos como parte nuestro. Y fíjate nada más, primero, una de las creencias era, no lo puedes tener todo. O sea, siempre que tengas la parte de la economía, quizá tu salud no esté bien, quizá tus relaciones no estén bien, y eso era algo que lo vivimos siempre y que hasta la fecha lo sigo viviendo. Ese es creo que mi trabajo personal. Y otra de las creencias que me pesaron en el alma fue que mi papá decía, eres tan fregona, decía, mi hija es tan fregona que Dios desde arriba ve la cruz, porque él dice que todos tenemos una cruz, no lo sé, hoy no lo sé, la verdad es que ya me la quité, pero siempre decía, esa cruz que Dios decía, esa cruz es muy pequeña para ella es muy fregona, así que pónganle, cámbiensela. Y de verdad que fue algo que me compré desde siempre, entonces empecé a complicar mi adolescencia. ¿Y cómo? Bueno, pues primero quererme casar todo el tiempo. Yo me acuerdo que desde que jugué a que me iba a casar y con un vecino y bueno, éramos muy pequeños, la verdad es que fue algo muy chistoso, ¿no? Porque se organizó hasta la boda y todo. Ay, recuerdo cómo, bueno, pero no me dejaron ir. Al final no me dejaron ir porque mi hermana nos echó de cabeza. Me dijo, papá, ¿cómo que te casas? No, pues tenía yo creo que 8 años y no me dejaron ir. Así que dejé desde ese momento plantado al novio. Bueno, por algo, ¿no? Me salvaron. Y bueno, pues así siguió mi adolescencia. Creo que mi primera frustración que yo recuerdo, pues yo desde muy pequeña me metieron a clases de ballet clásico. Es algo que me encantaba, fue una de mis pasiones. Hasta la fecha me sigue gustando el baile, pero cambié de giro. Y bueno, yo siempre, mi sueño era como
como bailar en Bellas Artes, estar, y como mi maestra, que fue Isis Marroquín, ella estaba en el ballet de Amalia Hernández, con ella estuve muchos años, y bueno, pues no fue así, ese fue mi primer no. Y mira cómo todos los adultos nos van mutilando de alguna manera todos nuestros sueños, porque ay, yo recuerdo que desde ahí era, no soy suficiente, no lo merezco, soy inadecuada, porque pues no tenía las medidas de los brazos, de las piernas. Y bueno, mira, que hasta la fecha me duele como este tema de, y no por mí, porque yo ya lo atravesé, pero pues por supuesto como profesora, pues soy educadora, pues he visto muchos sueños truncados por los adultos, y luego como coach, pues otros tantos, y eso pues me pesa, porque al final sé que nuestros papás siempre nos dan lo mejor que tienen, con lo que pueden, con lo que saben, cómo los configuraron y cómo también fueron educándolos de generación en generación. Y yo siempre digo, y así fue degenerándose. Entonces, bueno, regresando a ese momento, ahí de verdad mis papás me apoyaron, y era como de, esto no importa, ese es un camino, hay otros. Y entonces empecé a dar clases de ballet, y me encanta porque de verdad hoy hay niñas que se acuerdan de mí como la maestra de ballet. Yo tenía 14, 15 años y empecé a dar clases, le dije a mi papá que me rentara el patio. Fue hermoso, o sea, porque mi papá me apoyó siempre y me dijo sí, y entonces pues más que el patio fue la sala comedor. Ahí empecé a dar mis clases de ballet, y bueno, hoy de hecho hay una alumna que bueno, ya es toda una adulta, y ella tiene una academia de ballet, ya después te diré quién es, voy a entrevistarla en algún momento, vas a ver, porque esto va a estar genial. Y entonces, bueno, pues así fue como comenzó como este pensamiento de emprendedor. Desde muy pequeña yo quería hacer negocios, quería tener mis propias cosas, mi propia casa, mi propia pareja, etcétera. Y bueno, siempre fui alguien que lideraba los espacios. Soy la mayor de mis hermanos, la mayor de mis primos. Y bueno, ahí también fue súper divertida mi infancia, porque todos vivíamos muy cerca. Entonces fue genial. La verdad es que compartir con mis primos y agradecerle a mi mamá, a mis tías, a mis abuelos maternos, la manera en la que crearon la familia, porque de verdad fue súper divertida toda mi infancia, mi adolescencia, muy corta, porque pues después ya nos fuimos, nos cambiamos de colonia, y ahí pues hubo una separación como de los primos, ¿no? Pues la mamá con las tías nunca se separaron, y eso también para nosotros fue un ejemplo. Hoy con mis hermanos tengo una relación extraordinaria. La verdad es que pocas veces hemos tenido como disputas, ¿no? Nos hemos como dejado alejado, etcétera, pero regularmente tenemos una relación hermosa, igual con mis papás. Y bueno, pues así seguí creciendo, como con esta idea de hacer negociaciones en todo. Recuerdo que, digo, y me voy a regresar un poco a la infancia y todo, porque me vienen recuerdos muy hermosos. En Halloween, pues antes se usaba que utilizáramos una cajita de zapatos, ¿no? Entonces, yo les encargaba a mis primos que trajeran las cajas de zapatos, y yo les elaboraba su calavera con velas reales. Eran veladoras que utilizábamos, se utilizaba el fuego, ¿no? No nada artificial. Pero bueno, por supuesto, esto tenía un precio a pagar, y yo les cobraba, ellos todo lo que pedían, pues me lo entregaban a mí. Yo era la administradora, era la tesorera, la directora, todo. Y recuerdo que nos la pasábamos increíble, porque en ese momento yo era súper administrada, entonces todo lo que me entregaba lo veíamos, y después nos íbamos a los tacos, nos íbamos a comprar dulces, etcétera, ¿no? Antes era como más que nos dieran monedas, y digo, lo estoy recordando porque hoy veo que son dulces, y eso, bueno, pues no sé qué tan bueno sea. Hoy que estoy dedicada a la salud, creo que las monedas nos podían servir para otras cosas. Pero bueno, así fui creciendo, y bueno, pues tuve también temas complicados. Tengo un hermano que es débil visual, y ahí recuerdo perfecto cómo
cómo sacábamos la garra mis hermanos, mis primos y todos, porque pues justamente a veces los niños somos tan libres, tan genuinos, que de pronto lastimamos, ¿no? Entonces, pues él sufrió muchísimo bullying en ese tiempo, pero sin embargo, creo que papá hizo y mamá también hicieron un buen trabajo con mi hermano, porque toda la vida fue como normal, ¿no? Él igual que nosotros, todo igual, o sea, no había como concesiones para él. Y eso lo hizo ser un hombre de verdad admirable. Hoy es un papá de dos adolescentes todavía, tiene su matrimonio hermoso, su mujer es una belleza y de verdad que yo los admiro, ¿no? Ellos se conocieron en la escuela para ciegos y débiles visuales, que justo está aquí en Coyoacán, ahora la paso muy seguido, pero pues él tenía que hacer todo un recorrido. Y eso te lo cuento porque fíjate que hace muy poco, y es impresionante que después de mi proceso de coaching, yo haya caído en cuenta que por supuesto yo tenía algún conflicto con él, porque imagínate la primera, luego la niña, la reina, la princesa, la que llamaba la atención en todo, pero al año, o sea, mi mamá, o sea, tiene al niño, ¿no? Y el niño pues viene con este tema y la verdad es que yo en ese momento y muchos años de mi vida ni siquiera lo miré en mi mente o en mi vida, pero por supuesto que siento hoy que sí hubo una pérdida de la atención y también lo iba platicando hace poco con un amigo, y poco es poco, hace 3 o 4 días, y dije, claro, por eso mi voz tan fuerte, por eso mi personalidad tan expresiva, tan hacia adelante, ¿no? Tan protagonista, porque por supuesto que en ese momento me arrebataron lo que yo había disfrutado en año y medio, ¿no? De toda la atención de los tíos, era la única niña, después de la familia, los abuelos, y bueno, pues habían venido a quitarme la atención y recuerdo de pronto que me dejaban con la muchacha y mira cómo eso sí lo recuerdo porque después de que pasó el tiempo, pues toda la atención para él, después vino mi hermana que también tuvo un tema y bueno, también eran hospitales y todo, entonces esta niña que sentí si el abandono momentáneo de mis padres, pues cómo me marcó y también marcó mi personalidad. Sin embargo, hoy te puedo decir que todo es tan perfecto que lo agradezco. Recuerdo que la chica con la que me dejaban, y recuerdo su nombre, se llama Gavina, no sé si viva todavía, pero si estás ahí, me espantaba. No sabes, o sea, de verdad me generaba miedo. Y creo que lejos de que mis papás me generaran ese miedo, todos mis miedos venían como de esa parte y eso lo trabajé después de muchos años, porque te digo, si yo recuerdo y le doy un reset así a mi infancia, en general yo le pondría un 9, de verdad, o sea, fue hermosa, todos los juegos, toda la manera en la que vivimos y todo, y bueno, pero bueno, la gente crecemos y crecer duele. Y entonces, pues bueno, nos cambiamos, ahí fue un duelo de ya no ver a mis primos, son mis primos hermanos, de ver a mamá como también añoraba, ¿no? Y decía, nos vas a llevar al pueblo. Pero no, Aragón se estaba construyendo y entonces de la Villa Aragón eran así, parecía que ibas a Puebla, no sé, a Querétaro. Y ahí empecé mi adolescencia, que también fue muy padre, muy cuidada por mis papás, muy cuidada, pero Gabriela, o sea, yo tenía en mi mente siempre quererme casar, siempre, siempre, siempre. Así que pues empecé a crecer, me empezaron a gustar los chicos y bueno, pues había por ahí un gran bailarín que a mí me encantaba. Y no voy a dar señas porque, bueno, pues hoy ya estamos todos muy adultos y no vaya a generar problemas, pero bueno, si él me está escuchando, que seguramente sí, porque, bueno, pues de alguna manera sigo teniendo como mis amigos de hace mucho,
Bueno, pues él me encantaba por cómo bailaba. Fíjate cómo vamos creciendo y vamos mirando diferentes cosas de la persona que quiero que esté conmigo. Pero bueno, yo estaba tan así que yo ya quería casarme. Mi papá me decía que sí a todo. Entonces, recuerdo que nos fuimos, nos escapamos. O sea, esto nunca lo digo, ¿eh? Así que siéntete feliz de que yo esté compartiendo esto. Realmente me estoy poniendo en jaque. Nos escapamos, pero por supuesto que no pasó toda la noche cuando ya habían ido por nosotros por parte de la familia de él, la mamá de este chico, y que me lleva, no sé, a lo mejor unos 5 años o 6. No, bueno, dio el grito en el cielo, cómo era posible y todo. Y mi papá, de verdad lo amo porque siempre ha sido tan libre, tan liberal. De hecho, te puedo comentar que, aquí entre nos, que él es el que nos hablaba de sexo, él es el que nos hablaba de nuestro periodo menstrual. O sea, mi mamá creció con muchos tabúes y ella se detenía y se ponía de mil colores cuando nosotros les hacíamos preguntas, pero mi papá se encargaba de eso. Y de verdad eso fue genial, el poder escuchar a ese hombre con tanta libertad, y que él tenía como pocos recursos emocionales para podernos tratar, porque pues en su vida de infancia no fue tan hermosa como la mía, ¿no? O como la de mi mamá inclusive, aunque en casa de mamá era el matriarcado lo que siempre estaba ahí presente, pues mi abuelo era una belleza, no saben, o sea, lo recuerdo y él era como otro niño, ¿sabes? Siempre nos decía, vengan para acá, tengo dulces, pero que la Leo no vea. La Leo era mi abuela, Leonor, y ella tenía un carácter fuerte. Sin embargo, también fueron abuelos muy hermosos y bueno, me voy regresando a todo esto porque son momentos que son añorables y que de alguna manera, por supuesto, que me marcaron. Así que cuando ya nos van a rescatar, ¿no? De la escapada que nos dimos, me acuerdo que llegamos a Tarimor o algo así, a Tarímbaro, creo, bueno, y ahí nos regresa, ¿no? Y entonces la señora esta, la mamá de él, le decía a mi papá, se tienen que casar porque ellos ya se fueron y tal. Ni habíamos hecho nada, ¿verdad? Pero bueno, nada me refiero a que nada que nos pudiera comprometer a nada, pues estábamos muy chicos, yo estaba muy chica, él no tanto. Pero bueno, eso fue una superaventura. Mi papá dijo, si ella se quiere casar, que se case. Y yo, ¿qué crees que dije? Sí. Así que bueno, pues empezó a prepararse toda mi boda. O sea, imagínate, yo tenía, pues sí, como 16 años o 17. Y la verdad es que, o sea, yo estaba súper enfocada en casarme. O sea, para mí la vida era eso, porque era lo que yo vivía en casa. Una familia con una idea muy, muy profunda de lo que era una familia constituida, la mamá, el papá, los hijos, la casa, pues todo como muy color de rosa. Entonces yo quería eso en mi vida. No había otra cosa que yo viera después de mi baile, de ser una bailarina, de ser famosa, porque siempre me quise ver en escenarios, siempre, o sea, y mira que, bueno, después entré a la carrera para educadora. ¿Y por qué? Pues porque mi mamá siempre decía, tú acomodabas todos tus muñecos y tus muñecas los ponías en fila y les dabas clase. Y les daba de sí, pero bueno, y yo dije, ok, y entré a estudiar para maestra. Siempre resistí la escuela, no el ser maestra, porque eso sí lo disfruté, pero no era algo que yo había pedido como un sueño. O sea, yo sí quería estar enfrente, pero pues ya después de que ni siquiera le tuve tiempo de decirle a mamá, ella falleció hace casi 8 años, y nunca le pude decir que los muñecos los acomodaba ahí, pero que no eran alumnos, eran adultos y yo les estaba dando una conferencia o un entrenamiento. Y bueno, pues ya después de eso, imagínate que empezaron a organizar la boda. O sea, ya lo tomaron en serio. Y digo lo tomaron en serio porque yo no tenía una idea. No tenía una idea de todo lo que podía venir.
Y una de las cosas fue que estaba súper inmadura yo, porque además de todo, pues mi papá siempre pues, nos trató como unas princesas, como unas nenas, y siempre era como el cuidado con la libertad de ¿a qué hora vas a llegar? Hijo, eso nos ponía en jaque, porque era como de, ay, si le digo a las 10 es muy tarde, 9:30, pero con miedo. Y mi papá, está bien, 9:30. Nunca hubo un no, eso no, o sea, siempre hubo, está bien. Pero desde ese momento, ay, la puntualidad se me hizo un hábito, porque si no llegábamos 9:30, o sea, pues él iba por nosotros, pero llegó un momento en que sí queríamos regresar, pero sí iba y nosotros no estábamos afuera ya esperándolo, era, ¿ya viste la hora? Era todo el regaño, pero ya sabíamos que la siguiente fiesta o la siguiente reunión no íbamos a ir, era nuestro castigo. Y a mí me encanta esa filosofía que papá ocupó porque imagínate que dice que él tenía castigos como 10 escalones, 10 niveles de castigo. Y dice, pero nunca llegué al 5, siempre me regresaba al 1 y ustedes eran tan nobles que volvían a caer. Bueno, eso era padrísimo. Pero bueno, llegando a la boda, obviamente no me casé. A él lo mandaron fuera a trabajar, pues para que supiera lo que era ganarse la vida. Aunque él tenía como 4 o 5 años más que yo, pues su mamá era muy dura. Yo creo que no hubiera sido una buena suegra para mí, o no lo sé, me hubiera terminado de educar y no gracias. Porque de verdad era tan rígida, no rigurosa, porque mi papá es riguroso. Mi papá es riguroso, pero esta mujer era rígida. Y creo que cuando somos así, todo se rompe. Y además nos volvemos neuróticos. Y entonces lo mandaron fuera, lo mandaron a trabajar, o sea, fuera, yo no sé si a Guanajuato o algún lugar así, a Tijuana, por ahí no recuerdo. Pero en ese inter, pues evidentemente yo siendo una niña, porque considero que a esa edad era una niña por todas mis vivencias pues tan sanas, tan limpias, tan blancas, pues bueno, conocí a alguien, un día me invitaron a un partido de fútbol americano y que conozco a alguien y bueno, me encantó ese hombre. Y yo dije, no, es que no puedo estar pensando si yo ya me voy a casar. Y pues obviamente también hubo ahí química y él me buscaba y yo le dije, es que no, porque me voy a casar. ¿Cómo crees? Si eres una niña. Él traía una moto, desde entonces me gustan las motos. Y bueno, pues con toda la pena, pues acudí a mi papá y le dije, papá, no me quiero casar. Me dijo, ¿por qué? Está bien, pero ¿por qué? Y le dije, es que conocí a alguien y creo que me gusta más y creo que ya no quiero ver al otro. Y me dijo, papá, lo que tú quieras, aquí no hay nada de obligar absoluto a nadie, así que yo voy a hablar con la mamá. Se hizo un caos porque ya tenían mi vestido, el salón, o sea, no sabes. Y bueno, son de las cosas irresponsables que he hecho en mi vida, pero yo justifico con que era una niña. Y bueno, pues ahí también vino otro de mis dolores súper fuertes, de una pérdida muy grande porque él se mató en la moto. Y no sabes, para mí fue muy fuerte, muy fuerte. Sin embargo, pues fue un duelo que atravesé siendo una joven y pues ya después conocí rápidamente, bueno, no tan rápido, pero sí conocí al papá de mis hijas. Y bueno, fue justamente porque me empecé a dedicar a poner bailes. Y o sea, hacía bailes de 15 años, antes se usaban muchísimo los 15 años y yo ponía bailables para los 15 años. Así que recuerdo que iba caminando por una de las avenidas principales de donde vivíamos y de pronto pues pasó un carro. Me llamó la atención quién venía manejando, me dieron un ride, me subí bien confiada porque pues sí, la verdad es que en ese momento no había tanto rollo como ahora. Y entonces él me dijo, fíjate, el chico que venía manejando, que no es el papá de mis hijas, me dijo, pero, o sea, ¿por qué te subes? O sea, ¿qué tal si te robo? Y le dije, ay, sí, tú y quién más. Y entonces de la parte de atrás se levanta alguien y dice, y yo. Y cuando yo volteé a verlo dije, ay, o sea, sí sentí miedo, pero bueno, la verdad es que rápido se me quitó porque me dijeron, no es cierto, estamos bromeándote, ¿a dónde vas? Y se presentaron los dos y pues ya me llevaron ahí, después fueron a recogerme, nos hicimos amigos, a la semana los volví a ver
me llevaron a Reforma, yo no andaba sola, como te digo, o sea, tenía, no sé, 18 años quizá ya, pero no conocía yo la ciudad sola. Así que fuimos, me acuerdo, a una agencia de viajes con unos amigos de ellos, que ellos eran guau, porque eso sí, me impresionaron porque traían un carrazo, bien vestidos, eran ya más grandes que yo, entonces yo me quedé así, toda con la baba. Pero la verdad que me gustó más el de atrás que el que iba manejando. Entonces, fuimos a una agencia, me acuerdo, y te lo estoy platicando porque es un punto bien, bien importante para mí, que eso marcó mi futuro muy cañón, y cómo todo se va acomodando. Me acuerdo que fuimos ahí, entonces dijeron, vámonos a Cuernavaca, y yo, así de, no, yo no puedo, no me van a dar permiso, no pidas permiso, vámonos, y yo, no, o sea, ¿cómo creen? Yo no puedo hacer eso. Y entonces este chico, que también ya falleció, que es el que venía manejando, me dijo, no, pues entonces, pues regrésate a tu casa porque nosotros sí nos vamos a ir, grosero, ¿no? Y me acuerdo que, pues yo me espanté porque yo ni dinero traía, yo me fui con ellos en su carro y le dije, ok, y pues cuando me fui, entonces ahí el papá de mis hijas me dijo, no, o sea, yo te acompaño. Y él, no, ¿cómo? Todo el mundo, no, ¿cómo no vas a ir? Y dijo, no, yo la voy a llevar. Así que ya, no te voy a contar más detalles, pero eso fue algo bien importante para mí porque sentí que me cuidó. Y entonces, pues con los días, con el tiempo, fue yéndome a ver a la casa, me decía cosas muy lindas, me hablaba de muchos proyectos que él tenía. Pues como te comento, él era, bueno, él era más grande también que yo, 6 años, me llevaba 5. Y, y pues bueno, ahí me empecé a enamorar, realmente a enamorarme. Y después de esto, pues sí, empezó a llegar el amor y todos los proyectos. Y bueno, pues por fin me fui de la casa, tampoco me casé, porque ahí sí mi papá me dijo, no, espérate. Y mira nada más la sabiduría, porque en un detalle él se dio cuenta que yo no me le iba a pasar bien con él. Fuimos un día a un baile, lo invité con mis papás y me acuerdo que le dije, vamos a bailar y me dijo que no, pero así como feo. Y mi papá volteó y casi se lo come con la mirada. Pero mi papá ha sido un hombre muy tranquilo, no es un hombre agresivo ni nada de esto. Entonces nada más con la mirada y se me quedó viendo, ¿no? Así como diciendo, no, esto no va a volver a ocurrir. Y él así me dijo que no. Y yo así, ya me quedé. Era un hombre que sí, por supuesto hubo muchas banderas rojas que yo omití. Y te lo digo porque cuando estamos en la etapa del enamoramiento, omitimos todas estas señales, ¿no? Y entonces, pues por supuesto, cuando me fui con él, así, todo se movió, todo se movió. Teníamos muchos planes de crear cosas grandes. Ahí yo me empecé a dar cuenta que él no era quien decía, y en todos los aspectos, económicamente, pues traía un buen carro, traía buena ropa y todo, pero no, él era empleado de un puesto de ropa y de Tepito, ¿no? Y entonces, pues yo seguí estudiando, algo que le agradezco, bueno, aparte de mis hijas, por supuesto, y de los momentos hermosos que también vivimos, fue que nunca permitió que yo dejara mi carrera. Y aunque no era algo que a mí me encantaba, porque siempre peleé con este sistema educativo, eh, creo que muchas veces yo quise como claudicar en esto, como soltarlo, como ya no querer saber de la carrera, siempre era como la discrepancia con los maestros y estar quejándome ¿y esto qué? ¿De qué me va a servir para la vida? Esto no. Y eso porque de verdad traíamos un chip muy cañón de mi papá, aunque él siempre fue un hombre sencillo, siempre ha sido un hombre sencillo, me refiero con no tantas como este padre pobre y padre rico, ¿no? No como el padre rico, porque pues él también, aunque tiempo fue empleado, pues también él fue dueño de su negocio. Y siempre nos decía eso, ¿no? Siempre hagan lo que ustedes amen. Y ahí empezó un tormento
también una tormenta, pero un tormento en mi vida porque me embaracé muy rápido. Y la verdad es que nunca llegamos a conocer a la gente. Creo que es algo que hoy te puedo decir. A veces pensamos o no nos detenemos a mirar qué viene para nuestra vida y nos vamos con la emoción solamente del enamoramiento, de esta vida en rosa, de lo que sí conoces y que lo demás lo vamos tapando, lo metemos bajo la alfombra si no lo quiero ver. Porque si bien mi papá a mí me prohibió, y ese fue el motivo de por qué me fui con él, porque mi papá me lo prohibió, o sea, me dijo, no lo vuelves a ver, porque no es posible, y yo no, pero ¿por qué? Si yo lo amo, ya sabes, ¿no? A los 18 años. Yo lo amo y yo esto, y yo lo quiero más que a nadie en el mundo. Y entonces mi papá me dijo, sí, y no me interesa eso. O sea, yo jamás les he levantado la voz, ni siquiera. O sea, no lo acepto, o sea, no, cómo se atrevió a gritarte, ¿no? A decirte un no, no, o sea, con él no vas a estar, o sea, de mi cuenta corre. Y bueno, con el de mi cuenta corre para mí fue un reto, fue como retarme y ahí saqué toda mi personalidad oculta de niña linda y digo, en algún momento hasta blasfemé y le dije, lo quiero más que a ti, ¿no? O sea, hoy entiendo que son amores distintos, pero yo le dije, yo quiero estar con él y me voy a ir. Y en algún momento me fui, ¿no? Y fue súper fuerte, sobre todo para mamá. Mi papá, te digo, o sea, siempre súper liberal y súper, un hombre como con una inteligencia emocional muy desarrollada. Así que me la empecé a pasar bastante mal, pero obviamente dentro de mi orgullo, o sea, no iba yo a regresar a casa. Yo prometí nunca regresar a la casa de mis papás y estuve a punto de no cumplir mi promesa, pero pues salí de ahí por alguna razón de nuevo, cuando la verdad es que empecé a vivir violencia intrafamiliar muy fuerte, que siempre escondía a mi familia. Ese es otro que estoy poniendo en jaque. Y bueno, pues ahí fue muy fuerte para mí porque he querido buscar de dónde viene este patrón, porque yo no lo vi en la casa, yo no lo vi con mis abuelos, yo no lo vi, lo llegué a ver, ahora sí, con el tío, el hermano del tío, del esposo de la tía, o sea, y tampoco voy a decir nombres, pero ahí sí en algún momento de niña presencié cómo correteó a su esposa y la jaló de los cabellos y todo, pero era un hombre que ni siquiera, o sea, llegó a ser mi tío, me explico, porque era el hermano de mi tío político, que es lo único que yo podía relacionar con que por qué hace eso, o sea, por qué le pega, o sea, para mí no había esta violencia física nunca. Entonces, pues para mí eso fue muy fuerte y me dio tanto miedo que por supuesto cuando él supo que estaba embarazada, pues no, o sea, no lo iba a permitir. Sin embargo, creo que ahí fue donde pues empecé a tomar la responsabilidad de mi vida y decir, no requiero a nadie. Así que, por supuesto, hace 40, casi 40, no, 40 años, pues defendí esto que hoy es mi vida, ¿no? O sea, lo que yo elegí. Recuerdo también que en algún momento, pues digo, como bailarina me encantaba y me ofrecieron irme a Japón a bailar. Mi hermana se pudo ir y yo dejé de ir porque pues acá fue la amenaza de o tu baile o yo. Y pues evidentemente siguiendo con la expectativa que yo había creado de un matrimonio para siempre, de un amor con la familia, que por supuesto pues yo ya sabía que con él iba a tener familia porque para mí era lo mejor que yo había elegido, ¿no? En ese momento. Así que pues tampoco me fui al baile y también dejé el baile muchos años, por lo menos el baile profesional, ¿no? Porque el baile lo sigo practicando cada que puedo, es una de mis súper pasiones. Y bueno, pues de ahí no quiero, o sea, meterme demasiado, solo decirte que creo que lo que hoy yo miro es que a veces no nos damos cuenta cómo cuando no paramos estos focos rojos vamos involucrando a nuestras generaciones, ¿no? Y eso es bien doloroso.
bien doloroso. Creo que lo pagamos o lo vivimos o lo adolecemos mucho más que en carne propia, ¿no? Y bueno, por supuesto también hicimos cosas muy hermosas, por eso es que, bueno, que me quedé más tiempo, donde empecé a normalizar y a culparme, ¿no? De a lo mejor ponerme una falda corta o a lo mejor sonreír de más, porque es algo que también permití que me robaran, ¿no? Y era la sonrisa, o sea, creo que ahí había una conversación de qué te ríes y yo, de nada, pues pareces idiota, ¿no? Y esa era la frase que me decía y entonces empecé poco a poco a perder la sonrisa, a decir, sí, ¿de qué me estoy riendo? Pero pues para mí era muy feliz mi vida, ¿no? A pesar de lo que sea. Y bueno, después pasaron algunos años y empezamos a tener una economía diferente porque de no tener nada, por supuesto que fuimos un super equipo y empezamos a tener puestos ahí en Tepito y a tener una abundancia muy buena. Hicimos nuestra casa, pusimos la escuela y bueno, pues por ahí antes de poner la escuela habíamos comprado un departamento y de pronto empecé a sentirme rara, como que rara, como que mi cuerpo estaba haciéndose muy duro, pero nada más. Y entonces me hicieron varios exámenes y quiero contarte esto porque fue súper chistoso. Pues el atenderme, me dieron medicamento para las amibas, para chorro de cosas. Y al final fui con mi papá, con un amigo, y me acuerdo que me hicieron un ultrasonido y me dijeron, mira tus amibas, ahí está tu tumor con patas. O sea, fue para mí súper impactante porque, o sea, tenía yo 20 semanas, ¿sabes lo que es eso? O sea, 5 meses. 5 meses de embarazo y yo tenía una cintura de avispa. La verdad es que era yo muy delgada, entonces cero. Yo creo que mi hija se estaba abrazando la columna vertebral o del coxis o de algún lado se agarraba. Pero ay no, o sea, hace 36 años de esto y es impresionante cómo la psicología, porque evidentemente yo con mucho miedo llegué, porque pues si bien le costó trabajo aceptar un primer bebé, porque para él, y hoy no lo juzgo, siento que esa fue la educación, los hijos no eran una bendición, eran un atorarnos, ¿no? En la vida y un ya no crecer. Entonces, para decirle que estaba yo embarazada, no sabes, o sea, no sabes, porque era mi culpa, mi responsabilidad, como si en ese momento, hoy lo miro así, hoy lo miro así, como si en ese momento, pues yo era la Virgen María, ¿no? Y había sido como bendecida por el Espíritu Santo. Y entonces digo, porque ahí él soltó la responsabilidad y no, es que tú lo sabías, y no, por supuesto, porque aparte fue un embarazo en 1 millón, que además de que el bebé está muy bien acomodado, pues yo sigo teniendo mi periodo normal. Entonces, imagínate, pues ni siquiera por aquí me pasa el hecho de que yo estuviera embarazada y ya con 5 meses, así que fue un embarazo express, un embarazo rápido, de olla express, ¿no? De microondas. Y bueno, pues ahí nació mi segunda niña, que de verdad es una ternura, aparte de todo lo que vivimos, que ya te lo contaré en otra ocasión. Pero pues así empieza esto y la verdad es que quise parar como esta violencia, pero era más mi miedo que el amor que yo tenía por mí y por mis hijas. Y pues por supuesto mi familia, sin enterarse, yo me guardé todo esto muchos años. En algún momento se lo conté a mi hermana, que ella ha sido una súper maestra para mí, que siempre ha estado para mí, creo que la pedí, es mi regalo, porque siempre ha estado ahí. Y ella, híjole, tiene una sabiduría que me encantaría digo, la voy a invitar a poderla tener aquí en los podcasts de En Jaque. Y también la vamos a poner en jaque y que te diga ella su visión, pero, hijo, habían frases que ella me decía que para mí me movían y me impactaban, ¿no?
Y ya después de varios años en donde pues él prometió ya no volverme a tocar, ya no volver a faltarme al respeto, a manejarse con esta agresividad, a dejar de beber, o sea, porque pues él empezó a beber y también a tener algunas adicciones y cosas que pues que la verdad es que pues modificaron mucho. De por sí él era de carácter muy fuerte, ¿no? Sin embargo, pues también tenía cosas muy hermosas y hablo de él como tenía porque pues quiero decirte que él en noviembre cumple 21 años de muerto, o sea, él lo asesinaron y también fue ahí otro tema, ¿no? Porque no fue algo que deseáramos ni yo ni mis hijas, a pesar de todas las cosas que vivimos. Y después de 8 años, 7 años, pues ya las cosas se habían como calmado un poco, porque aparte yo me escapaba y a donde iba, él me seguía y él me regresaba a la casa. Entonces, antes no había como tanto apoyo como hoy lo hay para las mujeres y que sé que todavía sigue faltando porque lo sé, porque lo he vivido en carne propia con amigas, con mi hija, o sea, y bueno, ustedes saben, los que me siguen hace ya unos años también vivimos otro tema ahí fuerte de violencia intrafamiliar y justo es donde yo te digo, ya pagamos tanto esto, o sea, es tan doloroso mirar a tus amores, a tus hijos, a quienes no puedes decirles esto no porque lo vieron. Pero bueno, pues ahí me volví a embarazar y todo parecía, tuve otros embarazos que no se pudieron lograr por diferentes razones, pero bueno, ahí me embaracé bueno, es mi tercera hija, mi sexto embarazo, y pensábamos todo, hasta el ultrasonido que era un niño. Y bueno, ese embarazo lo disfruté muchísimo porque ya teníamos una economía diferente, teníamos una escuela preciosa que la verdad ahí cumplí otros de mis sueños, en donde la construimos desde cero, la disfruté muchísimo y ahí disfruté la docencia como nunca he disfrutado el poder estar dentro de un aula con todos estos hermosos maestros llamados niños. Y bueno, pues ahí nació Kenia, que no era un niño, pero que energéticamente tiene una esencia masculina súper fuerte. De hecho, bueno, quienes me conocen saben que ella es lesbiana. Y todo este deseo, número uno, de tener una nuera, porque yo quería tener una nuera y por supuesto las he tenido. Eso es como los decretos que a veces hacemos y que no nos damos cuenta, pero también el tener una protectora, porque esta mujer es una protectora nata, no solo mía, sino de sus hermanas. Y fíjate, tanto nació con este propósito de proteger, que por supuesto ella fue la fuerza y la luz que me dio para yo decir que ocurra lo que ocurra, yo me voy de esta casa. Y eso fue la fuerza que me dio, que por supuesto no pude hacerlo con mis otras dos niñas, el que vieran violencia y todo. Con Kenia muy bebita yo me salí y ahí fue donde comienza como este emprendimiento, este poder salir adelante sola, el volver a empezar una y otra vez de cero, una y otra vez de cero. Y bueno, pues fueron 10 años y digo 10 porque después llegó el coaching y ahí mi vida se transformó totalmente, pero fueron 10 años de penurias, de picos, de muchas cosas que te voy a ir contando a través del tiempo y de las entrevistas que hagamos, porque a mí mi intención es que hoy tú sepas que no importa en dónde estés, no importa la vida que tengas hoy, no importa si te gusta o no, no importa si tienes la economía o no, no importa nada. Lo que importa es que hoy te enfoques en lo que quieres para tu vida, en cómo crearías una vida que ames, una vida que contribuya al mundo, una vida en que podamos transformar en equipos, en masas, un mundo que funcione para todos. Y con esto voy a terminar porque la verdad es que no sé cuánto tiempo llevo. Yo digo que siempre soy que es mucho, así cuando me dicen 30 minutos, ajá, y me puedo pasar todo el día hablando.
Por eso es que digo que todos tenemos una historia y todos deberíamos de hacer un libro. Y yo tengo a quien te voy a presentar que te va a ayudar a hacer tu libro. Ya lo veremos también aquí en Jaque. Nos estamos viendo. De verdad, gracias por estar en este espacio, gracias por estar en mi vida, gracias por seguirme. Y me encantaría que más que un like, me dejaras comentarios, porque eso es lo que crea la comunicación, la comunidad, que hoy ya cada vez somos más distantes a todo esto, ¿sabes? Entonces, bueno, pues mi propósito en la vida es súper grande, te lo voy a contar en el siguiente podcast. Así que yo me despido con todo el amor y bueno, pues poniéndome en jaque para ponerte el ejemplo de cómo se va a crear estos podcasts, este programa que bueno, desde hace muchos años soñaba. Nos estamos viendo. Buenas tardes.